Recuerdo sostener el vestido. Era rosa pálido, lleno de volantes, que le quedaba perfecto a Valentina. En mí era demasiado ancho en los hombros, demasiado corto en el largo. La tela se sentía barata y ajena. Era una impostora, una hija de segunda mano, que se sentía invisible y llamativa al mismo tiempo. Al mismo tiempo, nunca fui a mi baile de graduación. Esa noche, mientras mis compañeros bailaban bajo luces brillantes, me senté en mi habitación bajo el resplandor de una sola lámpara, leyendo un libro sobre historia militar de las guerras púnicas. Fue mi primer acto silencioso de rebelión. Si no me dejaban entrar a su mundo, construiría el mío propio en... Esa rebelión silenciosa se solidificó en un plan concreto un año después, el día de mi graduación de preparatoria. Había trabajado incansablemente por un diploma con honores. Una pequeña parte ingenua de mí se aferraba a la esperanza de que esto finalmente sería suficiente. Tendrían que reconocerlo, estaba detrás del escenario, escuchando por mi nombre. Mi corazón latía con fuerza. Cuando llamaron a Sofía Romero, caminé por el escenario. Mis ojos buscaron al público por sus rostros y luego los vi en 2 sillas vacías en el área reservada para la familia. Romero no estaban allí. A la sonrisa que había practicado durante mucho tiempo murió. Estreché la mano del director, recibí mi diploma y salí del escenario. Un nudo frío se formó en mi estómago. Aparecieron solo cuando la ceremonia casi había terminado, entrando apurados con quejas sobre el tráfico en la avenida Constitución. Sus disculpas eran débiles. Su molestia por el inconveniente palpable, la celebración con la que había soñado. Tal vez en un buen restaurante en el centro, nunca sucedió. En cambio, durante una cena rápida y tensa en casa, hicieron su anuncio. «Tenemos noticias maravillosas», dijo mi padre Hayanchi mirando a Valentina. «Hemos decidido financiar un viaje de Valentina a Europa como regalo adelantado de graduación». Valentina gritó de alegría. Yo solo miré mi plato. La comida se convirtió en cenizas en mi boca. Mi graduación, mi logro, fue borrado y reemplazado por una recompensa para mi hermana Anne. En ese momento entendí definitivamente, no era que no fuera lo suficientemente buena, a sus ojos, simplemente no existía de la misma manera que Valentina. Mis éxitos eran notas al pie, los de ella eran titulares. Anne, esa noche, la rebelión silenciosa en mi corazón se convirtió en una declaración de guerra. Tenía que escapar, Anne. El ejército fue mi salida. No fue una decisión repentina, fue un plan calculado de supervivencia. Recuerdo el día que se los dije. Estábamos sentados en la sala, las noticias de la noche sonaban de fondo. Las apagué y me enfrenté a ellos. Me alisté. Dije, me voy a entrenamiento básico en 6 semanas. Mi padre soltó una risa corta y aguda. ¿El ejército? ¿El ejército? Se burló. Sofía, eso es para muchachos sin otras opciones. Mi madre comenzó a llorar, pero no por miedo a mi seguridad. Eran lágrimas de humillación social. ¿Qué van a pensar los vecinos? Sollozó. ¿Qué le voy a decir a las señoras del club? Su reacción fue toda la confirmación que necesitaba. No veían mi elección como servicio, sino como el último acto imperdonable de desobediencia social. Su ultimátum en renuncia a esta idea tonta, o vete en el elegí irmen, empacaron una maleta para mí y la dejaron en el porche. Un último acto de rechazo. Cuando dejé esa casa, no miré atrás. Pensaron que era un castigo. Para mí, fue mi día de liberación. Finalmente era libre para encontrar una familia basada en logros y camaradería, no en sangre y desprecio. A través de todos esos recuerdos oscuros, siempre hubo un punto de luz, un ancla en la tormenta. Mi abuelo Guillermo Romero, un sargento maestro retirado de la Marina, un hombre de acero e integridad silenciosa. Él fue el único que realmente me vio. Mientras mis padres veían una hija difícil y poco femenina, él reconocía un espíritu guerrero. Fue él quien me mostró cómo sostener correctamente un rifle en los campos detrás de su rancho. No me contaba historias de princesas. Me hablaba de batallas históricas, de honor, coraje y dedicación. Cuando mis padres no querían comprarme un libro que quería, él me deslizaba un billete arrugado de 200 pesos y susurraba: «No dejes que nadie te diga que no eres lo suficientemente inteligente». Su elogio era raro, pero cuando venía
era oro puro. Si alguna vez tuviste a esa única persona en tu vida que vio tu verdadero valor cuando nadie más lo hizo, dale like por ellos y cuéntame en los comentarios qué los hizo tan especiales. A veces, una sola persona es suficiente. Recuerdo la última vez que lo vi, solo unos días antes de partir al campo militar Marte, condujo hasta mi pequeño departamento. Su vieja camioneta Ford traqueteó hasta detenerse. No dijo mucho. No necesitaba hacerlo. Simplemente me envolvió en un abrazo que olía a aserrín y aceite. Un abrazo que se sentía más como hogar que la casa de mis padres. Jamás lo hizo Anne, sostuvo fuerte, y su voz fue un gruñido profundo en mi oído. Vive con honor, Sofía, susurró. Hazme sentir orgulloso. Ese recuerdo, su voz, su fe inquebrantable en mí, se convirtió en mi brújula. Fue el código por el que viví a través de cada día agotador del entrenamiento básico, cada noche solitaria en la escuela de leyes. Fue su legado de honor lo que había llevado a esa sala del tribunal. Y fue su memoria la que incluso ahora actuaba como un faro, guiándome hacia una verdad más oscura de lo que jamás hubiera imaginado. Las palabras de mi abuelo, hazme sentir orgulloso, resonaban en el silencio de mi habitación de hotel. El hombre que había sido mi único aliado se había ido hacía mucho tiempo. La victoria en la sala del tribunal, por justa que fuera, se sentía como una batalla ganada en una isla solitaria. Era una sensación familiar, el camino que me había convertido en la capitana Romero, en la mujer que podía destrozar a sus padres en un tribunal. Era un camino que había recorrido completamente sola. A mi mente vagó de regreso al calor opresivo y pegajoso del campo militar Marte, en el Estado de México. El entrenamiento básico fue un choque cultural diseñado para romperte y reconstruirte a imagen del ejército. El aire estaba cargado con el olor de agujas de pino y sudor. Los días eran un remolino implacable de las voces de los sargentos instructores, tan fuertes que parecían vibrar en tus huesos, y un agotamiento físico que iba más profundo que los músculos. Era brutal, y para mí, era un refugio mientras otras reclutas lloraban en sus literas por las noches. Nostálgicas y abrumadas, yo sentía una extraña sensación de paz. Por primera vez en mi vida, las reglas eran claras y se aplicaban a todos por igual. A nadie le importaba quiénes eran tus padres o de dónde venías. Tu valor se medía en cosas tangibles, en tu capacidad para escalar el muro de obstáculos, la precisión de tu agrupación de tiros en el campo de tiro, los dobleces perfectos de hospital en tu litera, la dura e implacable meritocracia del militar. Era un alivio, un escape bendito de la crueldad emocional arbitraria de mi familia. Recuerdo una noche en guardia de fuego, trapeando el piso del cuartel a las 3 de la mañana. El mundo estaba en silencio, excepto por el chapoteo rítmico del trapeador y los ronquidos de otras 50 mujeres. Estaba cansada, me dolían los brazos y tenía que levantarme para ejercicio físico en 2 horas. Y estaba sonriendo. Era una sonrisa genuina, del corazón a esto. Era trabajo duro y miserable, pero era mi trabajo. Era una tarea que me habían dado, una responsabilidad que estaba cumpliendo. Era real, nadie podía desestimarlo, degradarlo o quitármelo. Ese sentimiento me llevó más lejos en el camino de simple soldado a oficial. Fue largo y pavimentado con sacrificios que nadie en casa vio jamás. Mientras estaba en servicio activo, usé el programa de asistencia educativa del ejército para tomar clases nocturnas en una universidad comunitaria cerca de mi base. Recuerdo incontables noches, alimentadas por café barato y pura voluntad, inclinada sobre un libro de texto con una linterna diminuta después de un día de entrenamiento de 12 horas. Mi uniforme todavía olía a tierra y pólvora. No hubo momentos de duda, de soledad profunda. Recuerdo a algunos de mis compañeros varones dejándome muy claro que pensaban que no pertenecía allí, que no era lo suficientemente fuerte. Hacían comentarios mordaces, justo lo suficientemente fuertes para que los escuchara, pero había aprendido hacía mucho que discutir con gente así era un desperdicio de aliento. Mi abuelo me había enseñado que las acciones hablan más fuerte que las palabras, así que usé su condescendencia como combustible. No discutí. Simplemente corrí más rápido en la formación matutina.
Disparé mejor en el campo de tiro, ganando la codiciada insignia de tiradora experta que todos querían. Obtuve calificaciones más altas en cada examen escrito. Lentamente, el respeto comenzó a reemplazar las miradas burlonas. No se dio libremente. Se ganó centímetro por centímetro. Dolorosamente conquistado, cuando llegó la carta de aceptación para la escuela de candidatos a oficiales. Se sintió menos como una celebración y más como la conclusión lógica de una larga campaña calculada. Fue una victoria silenciosa, profundamente personal. El día que me paré en mi uniforme de gala y me prendieron las barras doradas de subteniente en los hombros, no llamé a mis padres. Sabía que no entenderían el camino, el sudor y el agotamiento que significaba esa pequeña pieza de metal pulido. O peor aún, simplemente no les importaría. A los años más solitarios fueron aquellos cuando el ejército me envió a estudiar derecho a su costo. De vuelta a Monterrey, a la Universidad Autónoma de Nuevo León. Estaba en mi ciudad natal, rodeada de calles familiares, y sin embargo era una isla. Vivía en un pequeño departamento fuera del campus. Mantenía la cabeza baja y me concentraba únicamente en mis estudios una noche. Sumida en el agotamiento y bajo el peso de mi aislamiento, estaba navegando por videos en internet, buscando alguna distracción. Me topé con una charla TED de una investigadora llamada Brené Brown. La escuché hablar sobre vulnerabilidad, sobre coraje y vergüenza. Y luego dijo una frase que me golpeó como un rayo. La vulnerabilidad no es debilidad, es nuestra medida más precisa del coraje. En ese momento, algo cambió dentro de mí. Todos los años en que había intentado construirme una armadura para esconder las heridas que mi familia había infligido, de repente me parecieron equivocados. Me di cuenta de que esas cicatrices no eran motivo de vergüenza, eran la fuente de mi fuerza. La constante sensación de ser una outsider había forjado mi independencia. El hambre de justicia era lo que impulsaba mi búsqueda del derecho. El dolor de no ser vista era lo que me hacía tan determinada a ver a otros y luchar por ellos en mi pasado. No era una maldición, era una fragua. Me había martillado y moldeado en el arma que me había convertido. Esta revelación fue liberadora. Cortó el último lazo invisible que ataba a mí. Autoestima al reconocimiento de mis padres, el timbre del teléfono en mi habitación de hotel me arrancó de vuelta al presente. El silencio después de la victoria era pesado, opresivo. Miré la pantalla. Coronel Martínez, mi oficial comandante en justicia militar. Me preparé para una reprimenda por causar revuelo. Contesté, mi voz profesionalmente uniforme. Capitana Romero. Romero dijo, su voz tranquila y firme. No preguntó por detalles del juicio. No necesitaba hacerlo. Escuché que causó algo de conmoción en casa. Buen trabajo. Siguió una breve pausa. Solo recuerde, pase lo que pase, justicia militar está detrás de usted. ¿Estamos orgullosos de usted? Colgó Ann, me quedé allí. El teléfono en la mano, el silencio de la habitación, ya no se sentía vacío. Esas 4 simples palabras, estamos orgullosos de usted, eran las palabras que toda mi vida había querido escuchar de mi padre, una validación que él nunca fue capaz de dar, pronunciadas libremente por un hombre que solo me conocía por mi servicio y mi honor. Un calor lento se extendió por mi pecho, empujando hacia atrás el dolor frío del pasado. En ese momento, lo entendí. Había perdido una familia definida por sangre y obligación. Pero en el camino solitario había encontrado otra, una familia forjada a partir de un propósito compartido, construida sobre una base de honor, respeto y lealtad. Y esa familia era irrompible, el calor de las palabras del coronel. Martínez permaneció mucho después de que terminara la llamada. Una pequeña llama constante en la cueva fría de mi habitación de hotel. Por primera vez en una eternidad. Parecía que una pieza de la armadura que tan cuidadosamente había construido a mi alrededor comenzaba a derretirse. Estamos orgullosos de usted. Era una frase simple. Sin embargo, era la validación que había anhelado toda mi vida, y hacía mucho había dejado de esperar. Tal vez, pensé, este era el comienzo de un nuevo capítulo. Tal vez la guerra finalmente había terminado. Entonces mi teléfono sonó de nuevo, era un número desconocido, un código de área local de Monterrey. Casi lo dejo ir al buzón de voz, pero algún instinto me hizo contestar. Capitana Romero. La voz del otro lado era profunda,
vieja, y llevaba la dicción cuidadosa de una era pasada. «Capitana Romero, ¿soy yo?», respondí. Mi tono se deslizó de vuelta a la cautela profesional. «Mi nombre es Enrique Bradford», dijo el hombre. «Fui el abogado de su abuelo, sargento maestro Guillermo Romero. Una sacudida me atravesó. Mi abuelo había estado muerto durante 12 años. Lo siento, ¿su abogado? Su patrimonio se liquidó hace mucho tiempo». «Sí. En su mayo era parte», dijo Bradford, y escuché el crujido de papeles. «Pero hay un asunto de naturaleza sumamente sensible y urgente relacionado con su testamento, del que sus padres nunca supieron. Considero imperativo que nos reunamos de inmediato». Su tono no era el de un abogado típico manejando una tarea administrativa seca. Estaba impregnado de urgencia, de una inquietud estrictamente controlada que me erizó los vellos de la nuca. Un nudo de aprensión comenzó a formarse en mi estómago, desplazando el calor que había estado allí solo segundos antes a la tarde siguiente. Me encontré en el centro histórico de Monterrey, un barrio de calles adoquinadas y hermosos edificios de ladrillo bellamente preservados. La oficina de Bradford estaba en el segundo piso de uno de esos edificios, una cápsula del tiempo de madera oscura, libros encuadernados en cuero y el olor dulce débil de papel. Viejo Enrique Bradford mismo era un hombre a finales de sus 70, con ojos amables en los que residía una fatiga profunda y arraigada. Después de un saludo cortés pero breve, fue directo al grano. Deslizó un sobre grueso de color crema sobre su escritorio de caoba. Su abuelo era un hombre muy vigilante. «Capitana», comenzó con un suspiro. «Conocía a sus padres, particularmente su relación con el dinero. Dijo que ven el mundo a través de un signo de peso, y temía que usaran eso para controlarla a usted». Lo dejó asentarse antes de continuar. «Así que hace 12 años estableció en secreto un fideicomiso para usted. 600,000 pesos. Me quedé muda de shock. Los términos eran específicos, explicó Bradford. Los fondos solo debían entregárseme una vez que hubiera alcanzado un hito profesional significativo por mi propia cuenta, sin su ayuda. Quería asegurarse de que tuviera su propia base, su propia ruta de escape, en caso de que alguna vez la necesitara. Ofreció una pequeña sonrisa triste. Convertirse en capitana y abogada en el Cuerpo de Justicia Militar del Ejército Mexicano. Creo que es seguro decir que cumplió con creces la condición. El dinero en sí, explicó, ahora había crecido a casi 750,000 pesos. Era secundario. Era el acto. Era un voto de confianza desde la tumba, un último acto de protección del único hombre que alguna vez realmente había intentado protegerme. «Hay más», dijo Bradford. Su voz se suavizó. «Me entregó otro sobre... Este era viejo y amarillento. También dejó esto para usted, para entregárselo junto con el fideicomiso». Mis manos temblaron ligeramente cuando lo tomé. Era la letra de mi abuelo, fuerte y segura. Desdoblé la única hoja de papel. Mi corazón se apretaba con cada palabra. Escribió sobre su orgullo, sobre el espíritu guerrero que siempre había visto en mí, incluso cuando era una niña pequeña. Dijo que estaba orgulloso de la mujer en la que me convertiría. Luego llegué al último párrafo y el aire en la habitación se volvió frío. «Estoy haciendo algunos cambios en el testamento. Sofía, planeo dejarte la mitad del rancho. No confío en tus padres con esto. No confío en ellos punto su naturaleza. Está arreglado. No puedes imaginártelo. Ten cuidado». La carta terminaba abruptamente, como si hubiera sido interrumpida a mitad de oración. Una advertencia helada que quedaba sin terminar colgando en la oficina, silenciosa. Ann Bradford debe haber visto cómo se me iba el color de la cara. Se inclinó hacia adelante, su expresión seria, y finalmente se descargó de algo que evidentemente lo había perseguido durante más de una década. «Capitana Romero», dijo, su voz bajó a un susurro. «Poco antes de que su abuelo muriera, su madre vino a verme. Estaba agitada, casi desesperada. Preguntaba una y otra vez si Guillermo podía cambiar su testamento sin su conocimiento. Quería saber si se podía hacer un cambio que las dejara a ella y a su padre fuera». Hizo una pausa, respiró profundo, y luego
Murió. El informe oficial decía insuficiencia cardíaca, pero fue demasiado conveniente. Había tenido un chequeo completo la semana anterior. Su doctor me dijo que estaba sano como un caballo. Su muerte en ese momento impidió que los cambios al testamento se finalizaran. Lo miré fijamente. Mi mente corría conectando puntos que nunca había querido conectar. ¿Y algo más?, dijo Bradford, sus ojos llenos de dolorosa reticencia. Recuerdo el jardín de su abuelo. Estaba tan orgulloso de él. Cultivaba muchas dedaleras a lo largo de la cerca trasera. No necesitaba decir otra palabra. Mi entrenamiento legal, las largas noches estudiando forense y toxicología, regresaron en una sola ola. Terrible dedalera, la hermosa flor en forma de campana, era la fuente natural de digitalina. Un poderoso veneno para el corazón. En la dosis correcta, podía inducir un ataque cardíaco masivo e indetectable. El mundo se inclinó fuera de su eje. Una versión de los eventos, un escenario impensable y monstruoso, comenzó a construirse con aterradora claridad en mi cabeza. El motivo ante una necesidad desesperada por la herencia para evitar la ruina financiera. La oportunidad eran sus hijos, constantemente en su casa. Los medios son flores inocentes en su propio jardín. Mi papel, como hija que había sufrido injusticias, se desvaneció y fue reemplazado por la mente fría y analítica de una oficial de justicia militar. El juicio civil en la sala de abajo había sido un juego de niños comparado con esto. Esto era un crimen capital. Dejé la oficina de Bradford con un cheque que me era indiferente y una carta que acababa de convertirse en la pieza más importante de evidencia del mundo. La pregunta que había definido mi vida, ¿por qué mis padres no me amaban?, fue repentinamente eclipsada por una pregunta mucho más aterradora. ¿Podrían mis padres ser asesinos? Cuando dejé la oficina de Enrique Bradford, la hija que había llorado por su abuelo había desaparecido. En su lugar estaba una capitana del ejército mexicano con una misión. La tristeza en mi estómago se había solidificado en una resolución fría y dura. La pregunta ya no era un fantasma de horror, era un objetivo. Tenía una hipótesis y debía confirmarla o refutarla con inteligencia utilizable de vuelta en el anonimato estéril de mi habitación de hotel. No lloré ni hice berrinche. Abrí mi laptop de servicio y comencé a formular un plan de acción. Tal como lo haría para cualquier operación militar a misión, confirmar o descartar hipótesis de asesinato en objetivo primario, Dr. Russell Hoyos, firmante del certificado de defunción, procedimiento en acción directa, sorpresa, presión psicológica y usar la autoridad de mi posición a cita del general Emiliano Zapata, que había memorizado, me vino a la mente: es mejor morir de pie que vivir toda una vida arrodillado. Tenía que entender el terreno. Pasé horas realizando una investigación exhaustiva sobre el Dr. Hoyos, revisando 12 años de registros públicos en busca de irregularidades, cambios repentinos en el estado financiero, problemas profesionales, inestabilidad personal. Necesitaba entender al hombre antes de confrontarlo a la mañana siguiente. Encontré su consultorio en un tranquilo parque médico en las afueras. Ahora era Mayo Ere, frágil, con cabello blanco escaso y un temblor en las manos. Se veía más como un abuelo amable que como un cómplice. No me presenté como Sofía Romero. Mi nombre era una responsabilidad. Entré a su oficina, cerré la puerta y me paré en mi uniforme de gala completo frente a su escritorio. El uniforme era mi armadura y mi arma. Irradiaba autoridad. Dr. Hoyos, comencé, mi voz tranquila y sin emoción. Soy la capitana Sofía Romero del Cuerpo de Justicia Militar. Estoy revisando certificados de defunción relacionados con el servicio en busca de irregularidades. Su rostro se puso pálido. Coloqué una copia del certificado de defunción de mi abuelo en su escritorio. Lo dejé mirarlo. Dejé que el recuerdo y la culpa se filtraran. Luego hice una pregunta simple y directa. Mi voz era fría y afilada como un bisturí. Doctor, ¿hay algo en este informe que desee corregir? Fue todo lo que se necesitó. La presa de su negación mantenida durante más de una década se rompió. El anciano se desplomó en su silla y comenzó a sollozar.
Sus hombros temblaban bajo la fuerza de una verdad largamente encarcelada. A través de lágrimas de culpa, toda la historia fluyó. Anne me contó cómo mi padre, Roberto Romero, había venido a verlo solo horas después de la muerte de Guillermo, con un maletín lleno de efectivo y amenazas. Veladas sobre sus amigos influyentes en el Colegio Médico del Estado. Frente a sus propios problemas financieros, el doctor había cedido. Acordó falsificar el informe, listar paro cardíaco como causa de muerte y omitir cualquier examen toxicológico. Pero la culpa, susurró, había sido como un cáncer en su alma. Cuando su confesión disminuyó, hurgó con una llave y abrió un cajón. De un archivo polvoriento sacó una sola hoja de papel. No pude obligarme a destruirlo, balbuceó, deslizándolo a través del escritorio. Es el informe toxicológico original. Lo obtuve antes de que su padre lo hiciera, agregó. Lo tomé. Ahí estaba, en blanco y negro en cantidades letales de digitalina. Era la primera pieza concreta de evidencia, la primera bala en una guerra que ahora estaba desesperada por ganar. Con la declaración jurada del doctor y el informe, fui a la Fiscalía del Estado de Nuevo León, una mujer dura e inflexible llamada Patricia Morales. Escuchó mi historia con concentración sombría e inquebrantable. Cuando terminé, asintió lentamente. La declaración del doctor es un avance, capitana, admitió, pero es evidencia circunstancial. Su confesión implica a su padre en el encubrimiento, pero no pone el veneno directamente en sus manos. Un buen defensor presentará al doctor como un anciano que intenta salvarse a sí mismo. Se inclinó hacia adelante. Sus ojos se clavaron en los míos. Necesito algo que los conecte directamente con el acto. Una confesión, evidencia material, un testigo. Sin una conexión directa, un jurado tendrá dudas razonables. Entendí que la justicia exigía más. Necesitaba un informante desde adentro. Necesitaba mi arma secreta. Un arma que mis propios padres habían creado. Una que nunca vieron venir a mi hermana Valentina en esa noche. Me reuní con ella en un café que abría toda la noche, lejos del barrio de nuestros padres. Entró, a la defensiva, los brazos cruzados sobre el pecho. Antes de que pudiera hablar, comenzó con las frases prefabricadas que nuestros padres le habían inculcado durante años. ¿Qué quieres, Sofía? ¿No has hecho suficiente? Volver aquí, demandarlos, humillar a la familia. La dejé terminar. No discutí. Deslicé una carpeta sobre la mesa pegajosa. Lee esto. Esto, dije en voz baja. Dentro había una copia de la carta de nuestro abuelo y la declaración jurada del doctor Russell Ollosan. Observé cómo su ira ensayada se disolvía, reemplazada por confusión, luego horror incipiente. Su rostro se puso flácido, su piel pálida bajo las luces de neón. El mundo que nuestros padres habían construido para ella se rompía justo ante mis ojos, aun cuando levantó la vista. La arrogancia había desaparecido, reemplazada por una vulnerabilidad asustada. ¿Qué es esto? Ese fue el momento decisivo. Esta no era una conversación familiar, era un reclutamiento. No pedí, ordené. Valentina, esto ya no se trata de ti y de mí, dije, mi voz baja y decidida. Se trata del abuelo. Fue asesinado. Puedes seguir viviendo en la cómoda mentira que construyeron para ti, o me ayudas a conseguir justicia para la persona que realmente se preocupó por nosotras en esta familia. Metí la mano en mi bolsillo y coloqué un pequeño dispositivo sobre la mesa, una grabadora de voz digital, no más grande que un llavero. Tu misión, si decides aceptarla, dije, sosteniendo su mirada, es buscar en los viejos documentos de nuestro padre. Guarda todo en cajas en el ático, registros financieros, diarios, todo de esa época. Necesito información, Valentina. Cualquier cosa que pruebe que estaban desesperados. Miró fijamente la grabadora como si fuera una serpiente, temblando, desgarrada entre la lealtad de toda una vida y la verdad espantosa. Pero en las profundidades de sus ojos asustados, lo vi ni un destello de su propio rencor enterrado. Una chispa de conciencia en el reclutamiento estaba completo. Las horas que esperé la llamada de Valentina fueron las más largas de mi vida. Me senté en mi silenciosa habitación de hotel, la evidencia recopilada extendida sobre el escritorio, como un plan de batalla.
Sin embargo, la pieza más importante de información aún faltaba. Estaba exigiéndole a mi hermana, que había vivido toda su vida protegida y mimada, que se infiltrara en territorio enemigo y enfrentara la verdad más fea imaginable. En cada minuto que pasaba era una nueva ola de miedo. ¿Y si perdía el valor? ¿Y si nuestros padres regresaban a casa temprano? ¿Y si todo esto era un error terrible? Como supe después, Valentina esperó hasta que el motor del BMW de nuestros padres se perdió calle abajo. Habían ido a una gala benéfica. Una noche perfecta para pulir su imagen pública de caridad y clase. La ironía era aplastante. La trampilla del ático gimió en protesta cuando subió al espacio oscuro y polvoriento, donde yacía la historia olvidada de nuestra familia. El aire estaba cargado con el olor de madera vieja, papel en descomposición y naftalina, el aroma de secretos enterrados. Un foco desnudo proyectaba largas sombras danzantes sobre pilas de muebles viejos y juguetes infantiles olvidados. Su objetivo de misión era una serie de cajas de cartón contra la pared trasera, cuidadosamente etiquetadas por años, estados financieros antiguos. Cada instinto le gritaba que se diera vuelta. Se sentía como traición, como una violación sagrada. La voz de nuestra madre resonaba en su cabeza, un susurro fantasmal que la regañaba por husmear, pero entonces otra imagen empujó todo lo demás a un lado. Los ojos amables y arrugados de nuestro abuelo, el recuerdo de su calidez, de su fuerza silenciosa. Esto no era por ella, esto era por él. Comenzó con la caja marcada 2013. Sus manos temblaban mientras levantaba la tapa. Dentro encontró exactamente lo que yo había esperado y a la vez temido. No era un registro de riqueza y éxito, era un rastro de papel de desesperación. Pilas de estados de cuenta bancarios con saldos de cuenta impactantemente bajos. Un mar de avisos de cobro cuyo tono se volvía más agresivo con cada página. Último aviso han vencido, proceso legal pendiente. Había documentos sobre inversiones fallidas y una segunda hipoteca sobre su casa, que estaba a punto de entrar en ejecución hipotecaria. La vida de lujo que Valentina siempre había conocido, los viajes a Europa, la ropa de diseñador, la comodidad sin esfuerzo, todo era una mentira, una ilusión cuidadosamente construida que tambaleaba al borde del colapso. El motivo del asesinato ya no era una hipótesis vaga, era despiadadamente calculado y frío, expuesto en blanco y negro. No solo querían la herencia, la necesitaban para sobrevivir, para mantener la fachada que les importaba más que la vida misma. La avaricia no era simplemente un defecto de carácter, era un instinto animal desesperado, acorralado, profundizando casi en el fondo de la caja. Sus dedos rozaron algo que no pertenecía allí. No era un archivo financiero, era un pequeño cuaderno encuadernado en cuero, como los que nuestra madre siempre usaba para sus registros de jardinería. Valentina casi lo dejó de lado sin darle importancia, pero un presentimiento frío la hizo abrirlo en patá. Las primeras páginas contenían, como se esperaba, notaus sobre podau de housaus, el mejor fertilizante para hortensia. La elegante caligrafía cursiva de nuestra madre llenaba las páginas. Pero cuando pasó a la sección sobre dedaleras, la escritura cambió. Se volvió más pequeña, más meticulosa, inquietantemente precisa. Aún nuestra madre describía con aterradora minuciosidad el proceso de extracción del químico activo de la planta. Anotaba la dosis exacta requerida para inducir un paro cardíaco en un hombre de la edad y peso del abuelo. Incluso hacía observaciones sobre cómo los síntomas podían ser fácilmente mal interpretados como causas naturales por un médico sobrecargado o negligente. Era una receta clínica y sin emociones para el asesinato. A Valentina se le revolvió el estómago. Sus manos temblaban incontrolablemente. Pasó a la última página. Allí, con fecha del día de la muerte de nuestro abuelo, en la caligrafía de nuestra madre, misión cumplida, Guillermo falleció en paz. Ahora finalmente podemos empezar de nuevo. El mundo giró. Esto no era un diario de jardinería, era el libro de registro de un monstruo. La confesión de una asesina a sangre fría. Valentina salió tambaleándose del ático, jadeando por aire el cuaderno y un puñado de estados de cuenta presionados contra su pecho. Corrió fuera de la casa como si estuviera en llamas. Su corazón amenazaba con estallar en nuestro punto de encuentro acordado.
un parque desierto, me encontró. No dijo una palabra, simplemente colocó la evidencia sobre la mesa de picnic entre nosotras. Miré fijamente el cuaderno, la familiar y hermosa caligrafía de mi madre, detallando el asesinato de su propio padre. El último rastro de mis dudas, la última chispa de esperanza de que todo esto fuera un terrible malentendido, se evaporó en una frialdad. Me atravesó que no tenía nada que ver con el aire nocturno. Estas personas ya no eran mis padres, ya no más. Eran depredadores escondidos detrás de rostros humanos. Miré a Valentina. Temblaba por todo el cuerpo, pero por primera vez, un nuevo tipo de fuego ardía en sus ojos. La niña mimada y sobreprotegida había desaparecido. En su lugar había una mujer que había mirado al abismo y no había apartado la vista. ¿Qué hacemos ahora? Susurró. Extendí la mano sobre la mesa y tomé su mano. Estaba helada, pero apretó sorprendentemente fuerte. Hacemos lo correcto, dije. Mi voz tranquila y clara. Le ponemos fin a esto. Si alguna vez tuviste que tomar una decisión difícil para defender lo correcto, incluso cuando dolía, dale like por ese momento de coraje y cuéntame en los comentarios quién estuvo a tu lado. Juntas caminamos a mi auto. Cuando arranqué el motor y me dirigí hacia la oficina de la fiscal del estado, supe que habíamos cruzado un punto de no retorno. Habíamos puesto la justicia por encima de los lazos de sangre. Habíamos elegido el honor sobre la familia. La fiscal, Patricia Morales, actuó con la velocidad y precisión de un cazador que ataca. Armada con el hallazgo de Valentina, el cuaderno de jardinería que en realidad era el libro de registro de una asesina, obtuvo órdenes de arresto en cuestión de horas en esa noche. Valentina y yo nos sentamos en un auto de alquiler discreto estacionado al final de la calle donde crecimos. Observamos la casa, un lugar que había sido tanto palacio como prisión. Ahora solo un escenario silencioso para el acto final. Era surreal ver cómo la tranquila calle suburbana familiar se transformaba en una escena del crimen. Llegaron los primeros patrulleros. Sin sirenas, sus luces rojas y azules parpadeaban en silencio, pintando colores espectrales danzantes sobre los céspedes cuidados y las fachadas impecables del vecindario. Vimos a los oficiales acercarse a la puerta principal. Vimos cómo las luces interiores se encendían, y luego los vimos a ellos. Nuestros padres, aún vestidos con las prendas caras que habían usado para la gala benéfica. Nuestro padre en su smoking, hecho a medida. Nuestra madre en su vestido de noche brillante. Fueron sacados esposados a las máscaras de compostura y gracia social que habían usado toda su vida se rompieron en un instante. Sus rostros eran una grotesca mezcla de shock, confusión e ira indignada. Cuando fueron conducidos a autos separados, la cabeza de nuestra madre giró bruscamente. Su mirada peinó la calle oscura hasta que encontró nuestro vehículo. No podía vernos claramente, pero sabían, gritó mi nombre, un chillido crudo y gutural de odio que cortó la noche silenciosa. Era un sonido que me perseguiría para siempre. Dolía, y de una manera extraña y terrible, también era confirmación. Era el sonido de una mentirosa finalmente expuesta. La historia explotó como una bomba sobre Monterrey. El reino de respetabilidad que nuestros padres habían construido durante toda una vida se desmoronó de la noche a la mañana en polvo. Los noticieros locales se apoderaron de la historia. Sus titulares sensacionalistas y brutales, prominente pareja de Monterrey, arrestada por asesinato del padre hace una década. Nuestra casa fue sitiada por un enjambre de camionetas de noticias y reporteros, sus cámaras apuntando a la puerta principal como buitres, esperando un cadáver. A pesar de la vorágine, permanecí en silencio. A mi solicitud, la oficina de prensa del ejército manejó el trato con los medios, emitiendo una única y breve declaración confirmando mi cooperación con la investigación y rechazando comentarios adicionales a mi silencio. Mi adhesión a los protocolos militares contrastaba marcadamente con las desmentidas contradictorias y pánicas del costoso defensor que nuestros padres habían contratado. Intentó pintarme como una hija vengativa y resentida, una niña fallida en una cruzada de venganza. Intentó presentar a Valentina como una pieza débil y fácilmente manipulable en mi juego. A los medios lo devoraron, pero en la opinión pública, nuestro silencio disciplinado nos hizo creíbles.
Mientras sus protestas ruidosas sonaban como el aleteo desesperado de los culpables, a los 6 meses, hasta el juicio, fueron una preparación agotadora para la guerra. Valentina y yo trabajamos estrechamente con Patricia Morales y su equipo. Pasamos innumerables horas en salas de conferencias estériles, narrando recuerdos, revisando líneas de tiempo y preparándonos para el brutal contrainterrogatorio que vendrían para Valentina. Fue un proceso agonizante. Cada sesión la obligaba a confrontar otra capa del patrón de manipulación de toda una vida al que había estado sometida. Tuvo que revivir cada mentira, cada favoritismo y reconocerlos por lo que eran un medio de control. Pero con cada recuerdo doloroso que desenterraba, se fortalecía. Su determinación se endureció de vidrio frágil a acero templado. Para mí, era una misión. Abordé el caso con la precisión incorruptible de una oficial de justicia militar. Ordené la evidencia, cotejé estados de cuenta con la línea de tiempo del deterioro de la salud de nuestro abuelo, y construí una fortaleza de hechos imposible de romper. Ya no era la hija enfrentando a sus padres. Era una funcionaria del tribunal. Sin importar el costo personal, la noche antes de que comenzara el juicio, encontré a Valentina en su departamento, paseando ansiosamente de un lado a otro. El peso de lo que estábamos a punto de hacer pesaba sobre ella. Estábamos a punto de destruir conscientemente a nuestra propia familia de la manera más pública e imaginable. Fui al pequeño librero en su sala. Sobre él había una vieja Biblia encuadernada en cuero, la de nuestro abuelo. La tomé. Su cubierta gastada me era familiar y abrí un pasaje que él había subrayado una vez. Lucas las 8:17. Lo leí en voz alta. Mi voz baja, pero decidida, porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y salir a luz. Valentina dejó de pasearse y me miró, los ojos brillando con lágrimas no derramadas. Tengo miedo, Sofía. Lo sé, dije. El coraje no significa no tener miedo. El coraje significa hacer lo correcto de todos modos. Cerré la Biblia. Todo saldrá a la luz ahora, Valentina. Solo tenemos que ser lo suficientemente valientes para mirar. A la mañana siguiente, no me puse ropa civil. Me paré frente al espejo y me puse mi uniforme de gala del ejército paso a paso. El ASU formal con la chaqueta azul perfectamente planchada, las insignias pulidas y las filas de condecoraciones que me había ganado. Fue una decisión consciente, una declaración. No entraba a esa sala de tribunal como una hija en una cruzada de venganza. Entraba como la capitana Sofía Romero, una oficial que había jurado apoyar y defender la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. Mi uniforme era mi armadura, era la encarnación visible de los valores por los que había elegido vivir en lealtad, deber, respeto, honor, valores que mis padres habían torcido y pervertido. Cuando caminé por el pasillo del tribunal, los vi parados con su abogado, los rostros pálidos y demacrados. Pasé junto a ellos sin una mirada, Valentina a mi lado. Mis ojos no estaban fijos en ellos, estaban fijos en la bandera mexicana que colgaba en la esquina de la sala del tribunal. La batalla había comenzado. El juicio se desarrolló exactamente como Patricia Morales lo había planeado. Una metódica e implacable demolición del mundo cuidadosamente construido de mis padres. Era como ver a una estratega maestra ejecutar una campaña impecable. Enrique Bradford fue el primero en testificar. Sus palabras pintaron una imagen clara de una Elena Romero agitada, obsesionada con el testamento de su padre, solo días antes de su muerte. Luego vino el doctor Hoyos. En el estrado era un hombre quebrado. Su voz temblaba mientras confesaba su papel en el encubrimiento y presentaba el informe toxicológico original que mostraba cantidades letales de digitalina en cada una de sus palabras. Era otro clavo, clavado en el ataúd jurídico de mis padres. Los observé en la mesa de la defensa. La arrogancia inicial, las sonrisas seguras que habían usado el primer día, hacía mucho que se habían ido. Ahora solo parecían pequeños. Sus trajes hechos a medida no podían ocultar el pánico que irradiaba de ellos. Su defensor hizo lo que pudo, objetando y gesticulando, pero era como un hombre tratando de detener un tsunami con un balde. Contra el peso de los hechos, su esfuerzo fue en vano. Luego fue el turno de Valentina.
Toda la sala del tribunal pareció contener el aliento cuando caminó hacia el estrado de testigos. Se veía tan pequeña y frágil en un vestido azul sencillo, un contraste marcado con la imponente formalidad del tribunal. Pero cuando comenzó a hablar, su voz fue clara y fuerte. Le contó al jurado sobre su infancia, sobre una vida llena de manipulación, sobre la jaula dorada que le habían construido. Las lágrimas corrieron por su rostro mientras describía el momento en que encontró el cuaderno, cuando su mundo se hizo pedazos. Pero no vaciló. Miró directamente al jurado, y su dolor crudo y honesto fue más convincente que cualquier argumento legal aun cuando me llamaron. El contraste fue absoluto. En uniforme completo, yo era la encarnación de disciplina y control. Respondí cada pregunta de la fiscal con calma, precisión, presentando los hechos de mi propio pasado no como una tragedia, sino como una secuencia de eventos que me había llevado a este punto. Luego vino el contrainterrogatorio. El abogado de mis padres se acercó a mí como un depredador. Su voz goteaba con descendencia compasiva. Capitana Romero, comenzó, ¿no es cierto que usted tiene una larga historia problemática con sus padres? ¿Qué sintió que preferían a su hermana? Mi relación con mis padres fue compleja. Respondí uniformemente compleja u Mahadau. ¿Se burló? ¿No es cierto que se unió al ejército como acto de rebelión? Que todo este espectáculo gesticuló alrededor de la sala. ¿No es más que la venganza elaborada de una hija amargada e ingrata? No lo miré a él. No miré a mis padres. Miré directamente a los 12 hombres y mujeres en el estrado del jurado. Señor, dije. Mi voz cortó el silencio. Soy oficial del ejército mexicano. Mi lealtad no es a mis propios resentimientos. Mi lealtad es a la verdad. Un murmullo recorrió la sala. El abogado, desconcertado, no tenía más preguntas. El clímax del juicio llegó cuando Patricia Morales presentó su última pieza de evidencia, el cuaderno de jardinería de nuestra madre. Fue colocado bajo una cámara de documentos y sus páginas se proyectaron en una pantalla grande, visible para toda la sala. El silencio fue absoluto. Se podía leer cada palabra de su elegante caligrafía cursiva, las notas sobre rosas y luego la receta helada y meticulosa para el asesinato, los cálculos de dosificación, las notas sobre cómo disfrazar los síntomas y finalmente la última entrada proyectada para que todos la vieran. Misión cumplida. Guillermo falleció en paz. Ahora finalmente podemos empezar de nuevo. Un jadeo colectivo atravesó las filas de espectadores. El sollozo suave de Valentina fue el único sonido en la sala. Eché un vistazo a la mesa de la defensa. Mi padre, Roberto Romero, estaba colapsado hacia adelante, el rostro enterrado en las manos completamente quebrado. Pero mi madre Elena solo miraba fijamente la pantalla, su rostro una máscara fantasmal blanca de incredulidad, como si no pudiera comprender que sus pensamientos privados y monstruosos ahora fueran públicos en ese momento. La verdad, innegable e irrefutable, había destruido definitivamente su mundo en cenizas después de 3 largas semanas. El jurado necesitó solo 4 horas para llegar a un veredicto. La tensión en la sala era palpable mientras todos nos pusimos de pie para el veredicto. El portavoz del jurado, un hombre de mediana edad con expresión sombría, entregó el papel al secretario del tribunal. Este se aclaró la garganta y leyó en el cargo número 1. Asesinato en primer grado contra Elena Romero. En este cargo nosotros el jurado encontramos a la acusada culpable. Una ola de alivio, una exhalación colectiva, recorrió la sala. Repitió el veredicto para mi padre, culpable de conspiración para cometer asesinato, culpable de fraude de seguros, culpable en cada uno de los cargos para ambos. La jueza Montalvo, su rostro como piedra, los sentenció a ambos a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La justicia, después de 12 largos años, finalmente se había hecho cuando los oficiales del tribunal vinieron a llevárselos. Mi madre se dio vuelta. Su rostro se retorció en una máscara de pura furia. Me miró directamente. Sus ojos ardían con un odio tan intenso que era casi tangible. «Tú hiciste esto»,
gritó. Su voz resonó a través del silencio petrificado. Tú destruiste esta familia. Permanecí firme, inmóvil, y por primera vez le respondí directamente. Mi voz no fue alta, pero en el silencio resonó con absoluta claridad. Tú la destruiste, dije, cuando traicionaste los valores más fundamentales de honor y lealtad, valores que nunca pudiste entender. Me di vuelta y me fui. La mano de Valentina encontró la mía. No miré atrás. Dejé mi pasado en esa sala del tribunal, encerrado detrás de puertas de acero, y caminé hacia un futuro que por primera vez realmente me pertenecía. Uno podría pensar que después del veredicto, después de que finalmente se hiciera justicia, sentiría un sentido de triunfo, una victoria abrumadora digna de película. Pero la verdad es que no sentí nada de eso. Cuando Valentina y yo salimos del tribunal, dejando atrás los escombros de nuestra familia, lo único que sentí fue un agotamiento profundo que llegaba hasta los huesos. El estruendo de la batalla en mi cabeza finalmente había cesado, y lo que quedaba era un vacío silencioso y hueco. La guerra había terminado, pero la victoria se sentía mucho como una pérdida. Una semana después, Valentina y yo regresamos a la casa de nuestros padres. Ya no era un hogar, solo una casa, un museo frío y estéril, de una vida que había terminado. Estábamos allí para empacar lo que quedaba, ordenar los restos físicos de nuestro pasado destrozado. La tarea parecía monumental. Cada objeto que tocábamos, una foto polvorienta, una taza de café desportillada, era una mina terrestre de recuerdos, tanto buenos como malos. San Valentina lloraba. Lloraba por los padres que creía conocer, por los recuerdos felices que ahora estaban manchados por una verdad fea. Yo no podía llorar. Solo me movía metódicamente por las habitaciones, eficiente y distante, poniendo cosas en cajas etiquetadas con en conservar, donar o basura. Era más fácil concentrarme en la tarea, tratarla como limpiar un cuartel, que dejar que el peso de todo me aplastara. Ana había ganado la guerra por la verdad. Pero entendí el precio. Había perdido a mis padres una vez más. Y esta vez, para siempre. Las cartas comenzaron a llegar un mes después, desde la prisión. Estaban escritas en papel delgado y barato. La elegante caligrafía de mi madre y la escritura autoritaria de ángulos agudos de mi padre parecían grotescamente fuera de lugar. Las leí, esperando una chispa de arrepentimiento, un atisbo de responsabilidad, pero no había nada. Las cartas eran obras maestras de manipulación y autocompasión. Me culpaban por todo. Acusaban a Valentina de ser una traidora. Nunca mencionaban el nombre de nuestro abuelo, ni el crimen que habían cometido. No eran disculpas. Eran ataques, intentos desesperados desde detrás de los muros de la prisión de recuperar el control. La vieja Sofía, la niña que anhelaba su reconocimiento, habría sido destrozada por estas palabras. Pero yo ya no era esa niña. Mientras las leía, no sentí la ira familiar ardiendo, ni la vergüenza caliente de su desaprobación. Solo sentí una tristeza profunda y penetrante durante mi carrera de derecho. Me había topado con el trabajo de una terapeuta llamada Marcia Linehan. En un curso electivo de psicología, y su concepto de aceptación radical significaba reconocer la realidad tal como es, sin juicio, sin intentar luchar contra ella o cambiarla. No se trataba de perdonar o aprobar sus acciones. Se trataba de soltar la fantasía de que alguna vez podrían ser los padres que yo necesitaba. Mientras estaba sentada allí, sus palabras tóxicas en las manos, finalmente lo entendí. Lo acepté radicalmente. Mis padres eran quienes eran. Eran incapaces de arrepentirse, incapaces de ver más allá de sus propias necesidades egoístas, y nunca cambiarían. No necesitaba su disculpa para seguir adelante. Mi paz ya no era su prisionera. Tranquilamente rompí cada carta en pedazos pequeños y los dejé caer en la basura, como sus únicas herederas restantes. Todo el patrimonio de mis padres, que después de los honorarios legales y la liquidación de activos ascendía a casi 18 millones de pesos, nos correspondía a nosotras. Pero cuando Valentina y yo nos sentamos en la oficina del abogado y miramos el número en el papel, ambas sentimos repulsión. No era una fortuna, era dinero manchado de sangre. Era el precio de la vida de nuestro abuelo.
Sabíamos que no podíamos tocar ni un solo peso para nosotras. Así que tomamos una decisión. Juntas, instruimos al abogado del patrimonio para usar la suma completa para crear un nuevo fondo de caridad. Lo llamamos el Fondo de Compensación Romero Hernández. Su único propósito era proporcionar compensación y apoyo a Clara Hernández y a las docenas de otros inquilinos que nuestros padres habían explotado y puesto en peligro. Pagaría reparaciones, cubriría facturas médicas y ayudaría a las familias a encontrar viviendas seguras y dignas. Era un acto de reparación, un intento de transformar un legado de avaricia en uno de justicia. El periódico El Norte publicó un pequeño artículo al respecto, llamándolo un acto extraordinario de filantropía. Para Valentina y para mí era más simple. Era simplemente lo correcto. En los meses posteriores, algo hermoso comenzó a crecer de las cenizas de nuestra vieja familia. El vínculo entre Valentina y yo, una vez deshilachado por años de competencia y malentendidos, fue reforjado en los fuegos que habíamos atravesado juntas. Ya no éramos la hija olvidada y la niña dorada. Éramos simplemente dos mujeres. Dos sobrevivientes, que habían encontrado el camino de regreso la una a la otra. En noviembre, cocinamos nuestra primera cena de acción de gracias juntas. Solo nosotras dos, en mi pequeño departamento, sin comentarios pasivo-agresivos sobre la sequedad del pavo, sin discusiones tensas sobre política, sin presión abrumadora de tener que ser perfectas. Solo el aroma cálido de comida asada, el flujo ligero de la conversación y risas. Risas genuinas y sinceras a la mitad de la cena. Valentina me miró. Sus ojos brillaban con un nuevo tipo de determinación. He estado pensando, dijo. Me inscribí en el programa de certificación de asistente legal en la universidad comunitaria. Las clases comienzan en primavera. Mis cubiertos se congelaron a medio camino de mi boca. Solo la miré. Sonrió un poco tímidamente. Vi lo que hiciste, Sofía, en la sala del tribunal, por Clara, por el abuelo. Yo también quiero hacer eso. Quiero ayudar a la gente. Una calidez recorrió mi pecho que no tenía nada que ver con el vino o la comida caliente. Era un sentimiento de esperanza, de un futuro que nunca me había atrevido a soñar. Habíamos perdido la familia en la que nacimos, la definida por obligación y dolor, pero en su lugar habíamos encontrado algo real, algo mejor. Nos habíamos encontrado la una a la otra, a la historia del juicio y sus consecuencias. Particularmente la creación del Fondo Romero Hernández se extendió mucho más allá de las fronteras de Monterrey. Se convirtió en una historia silenciosa de integridad en círculos legales y militares. Algunos meses después del veredicto, recibí un correo electrónico de un nombre que reconocí de inmediato: Ann Coronila Carmen Cisneros. Ann era una leyenda en el cuerpo de justicia militar, una pionera que había destrozado techos de cristal y ahora dirigía un bufete de abogados sin fines de lucro que ayudaba a veteranos y sus familias a navegar dificultades legales y financieras. Había leído sobre mi caso, escribió, y había quedado impresionada no solo por mis habilidades legales, sino por mi coraje y mi compromiso inquebrantable con el honor, incluso a un alto costo personal. Me ofrecía un puesto en su firma. No era solo una oferta de trabajo, era un llamado. Durante varias noches me quedé despierta. El ejército había sido mi salvador. Me había dado estructura, propósito y una familia cuando no tenía ninguna. Me había moldeado en la mujer que me había convertido. Pero mi batalla en esa sala del tribunal en Monterrey me había enseñado algo nuevo. Me había mostrado que las batallas más importantes no siempre se libran en campos de batalla lejanos. A veces, el mayor servicio que se puede prestar es a la comunidad de donde vienes, a las personas que no tienen a nadie que luche por ellas. Después de un servicio largo y honorable, tomé mi decisión. No renovaría mi servicio. Había encontrado una nueva misión, una nueva forma de servir. Una semana antes de que dejara Monterrey y me mudara a la ciudad donde tenía su sede el bufete de la coronela Cisneros, Valentina vino a mi departamento, me ayudó a empacar las últimas cajas. En su mano sostenía algo. «Encontré esto», dijo en voz baja. Estaba escondido en su viejo ejemplar de El Viejo y el Mar. ¿Era otro
un sobre amarillento, en la familiar caligrafía fuerte de mi abuelo. Este estaba dirigido simplemente a mi guerrera. A mis manos temblaron cuando lo abrí. Estaba fechado solo 2 días antes de su muerte. Escribió sobre su orgullo, sobre el espíritu guerrero que siempre había visto en mí, incluso cuando era una niña pequeña. Dijo que estaba orgulloso de la mujer en la que me convertiría. Luego llegué al párrafo final y las palabras me atravesaron como rayos de luz. Sofía, mi hija querida, si estás leyendo esto, entonces algo salió mal. Pero quiero que sepas algo. La verdadera fuerza no viene de ganar batallas. Viene de saber por qué luchas. Eres una guerrera, pero también eres algo más raro y valioso. Eres justa. Pueden enseñarte a disparar un arma y seguir órdenes, pero nadie puede enseñarte justicia. Eso viene de adentro, del corazón. Puedes enseñarles empatía y usar esa fuerza para proteger a quienes no la tienen. La justicia no es solo algo por lo que argumentas en una sala del tribunal, es un valor que vives cada día, en cada pequeña decisión que tomas. Vive con honor, mija, y recuerda siempre en cuando defiendas la verdad, yo estaré a tu lado, Anne. Siempre. Las lágrimas corrieron por mi rostro. Eran las primeras lágrimas reales que había derramado desde que todo esto comenzó. No eran lágrimas de dolor, sino de comprensión, de cierre. Mi abuelo lo había sabido. Había sabido quién era yo, quién llegaría a ser, y me había dado su bendición final. La historia terminaba donde había comenzado. En Monterrey, Valentina y yo caminamos juntas por el Parque Fundidora mientras el sol comenzaba a ponerse. La luz del atardecer proyectaba un resplandor dorado sobre los monumentos industriales convertidos en arte, símbolos de transformación y renacimiento. No hablamos mucho, no necesitábamos hacerlo, simplemente caminamos lado a lado en el silencio cómodo y ligero que ahora existía entre nosotras. Había regresado a la ciudad de la que una vez había huido, pero ya no estaba corriendo. Había regresado, no como una fugitiva, sino como una constructora, como una sanadora. Me había enfrentado a los fantasmas más oscuros del pasado de mi familia, y había salido a la luz. Me había negado a dejar que su legado de avaricia y traición definiera mi futuro. En cambio, había construido un nuevo legado de las cenizas de sus mentiras, con mi hermana a mi lado. Un legado de honor, de servicio, de verdad amparada allí. Mientras la última franja del sol se hundía bajo el horizonte, sentí una paz profunda y duradera. La guerra finalmente había terminado de verdad. Estaba amaneciendo una nueva mañana. 3 años después, el bufete de abogados, sin fines de lucro, prosperaba. Bajo la mentoría de la coronela Cisneros, me había convertido en una de sus principales abogadas, especializándome en casos de injusticia militar y vivienda. Valentina se graduó de su programa y se unió a nuestro equipo como asistente legal. Juntas habíamos ayudado a docenas de familias, cada caso una pequeña victoria en la guerra continua por la justicia. En una tarde tranquila en nuestra oficina, recibí una carta negra de Clara Hernández. Dentro había una foto de su hijo, ahora de 10 años, sonriendo ampliamente en su uniforme de fútbol. Su asma estaba bajo control. Vivían en un departamento nuevo, seguro y hermoso, pagado por el Fondo Romero Hernández. Gracias por creer en mí cuando nadie más lo hacía, escribió. Usted me mostró que la justicia es real, y ahora le enseño lo mismo a mi hijo. Coloqué la foto en mi escritorio, junto a la imagen descolorida de mi abuelo, en su uniforme de marina. 2 recordatorios de por qué hago lo que hago. En esa noche, Valentina y yo nos sentamos en mi balcón, viendo las luces de la ciudad parpadeando como estrellas. Levantó su copa de vino. Por el abuelo, dijo suavemente. Por el abuelo, repetían, y por el futuro. Brindamos, el suave tintineo del cristal como una campana de esperanza en la noche cálida. Epílogo A. Veces la gente me pregunta si me arrepiento, si el precio fue demasiado alto, si valió la pena perder a mi familia. A mi respuesta es siempre la misma. No perdí a mi familia. Dejé ir una ilusión, y al hacerlo, encontré algo mucho más valioso. Encontré la verdad. Encontré justicia. Encontré
honor. Y encontré a mi hermana, mi verdadera familia. Mi abuelo me enseñó que la mejor venganza es una vida bien vivida. Me enseñó que incluso cuando te sientes enterrada, tal vez solo eres una semilla esperando crecer. Hoy, soy esa semilla que creció. Soy el árbol que da sombra a otros. Soy la voz de los que no tienen voz. Soy la guerrera que él siempre supo que sería Annie cada día, en cada pequeña victoria, en cada cliente que ayudamos, en cada injusticia que corregimos. Lo honro vivo con honor. Y lo hago sentir orgulloso. Mensaje FINAL. Y así llega mi historia a su fin. Te agradezco de corazón por haberme escuchado y haber recorrido este camino conmigo. Mi abuelo me enseñó que la mejor venganza es una vida bien vivida y que incluso cuando te sientes enterrada, tal vez solo eres una semilla esperando crecer. Me interesaría mucho saber qué semillas de fuerza o esperanza estás nutriendo en tu propia vida. Comparte tus pensamientos en los comentarios en Tosi. Y si te conmueven historias de resiliencia, honor y la fuerza que se encuentra en la oscuridad, por favor dale like y suscríbete al canal. Tenemos muchas más historias que contar. Recuerda la justicia. No es solo algo por lo que luchas en una sala del tribunal. Es un valor que vives cada día, en cada pequeña decisión que tomas. Vive con honor, defiende la verdad. Y nunca, nunca, dejes que nadie te diga que no eres suficiente. Porque lo eres, siempre lo has sido. Hasta la próxima historia. Adiós.